Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes 23 de noviembre, gracias a Dios que es viernes, viernes que te quiero, viernes, gracias a Dios que es viernes. Viernes 23 de noviembre y bueno, pues allá en los Estados Unidos han estado mencionando que hoy es el día en que asesinan a John F. Kennedy y en sus cortes noticiosos han estado pasando muy breves de cuando va en el auto y ya. Después, cuando va Lyndon B. Johnson en el avión, en la toma del juramento para ser presidente de los Estados Unidos. Pero regresando a nuestro país, qué entrevista la de ayer, Azucena Oresti y Carmen Aristegui, impresionantes las dos, impresionantes. ¿Qué sucedió o qué pasó ayer? Porque yo como que no estaba muy animado después de ver a Carmen. Dije, pues ya me sé las respuestas, no las preguntas, pero sí las respuestas. No, otro estilo, y las dos maravillosas. Y hoy le quiero pues hacer un reconocimiento a Carmen Aristegui, que en su columna menciona a Azucena Oresti, y eso habla bien, ese es el periodismo crítico, es el periodismo de vanguardia, y es el periodismo que, bueno, pues está compitiendo por salir en un primerísimo lugar. Qué pena que los demás periódicos de circulación nacional a lo mejor no se percataron de que Milenio tenía la entrevista. y como no se percataron, pues no le dieron mucha importancia. Pero magnífica Azucena. Yo lo único que le puse a Carmen, magnífica entrevista, y lo único que le puse ayer a Azucena, magnífica entrevista. Las dos maravillosas. Pero ayer otra vez lo de la consulta. Esto de la consulta, bueno, a ver, ¿cómo va a ser la consulta? No, ¿va usted a meter porque le habla de usted, ¿va usted a meter a la cárcel a Peña? No, ya, lo invité a comer y además, mira, fue buena gente conmigo. Digo, me dejó ser presidente, ¿no? Porque pues los otros no me habían dejado. Entonces no es tan fácil. Entonces, pues ya. Pero usted había dicho que si era culpable se iba a la cárcel. Bueno, hay una pregunta. Pero esta pregunta tiene muchos problemas. La pregunta, digo yo, porque la pregunta dice que si estaría usted de acuerdo con que se juzgara a los expresidentes. Y los pone en el siguiente orden cronológico, que es Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Pero usted tiene un sí, un no. O sea, no puede usted decir, bueno, a Salinas sí y al otro no, al sí, o yo soy panista y pues que metan a la cárcel a los priistas, o los priistas no, que metan a los de la docena trágica. No, es sí o no. Es una respuesta cerrada para no complicar la encuesta. Pero ya el INE dijo que, pues no, que está chafita la encuesta, porque pues va inducido todo. El INE, pues no aborda, ni siquiera podríamos decir que tenga credibilidad para decir que si ellos lo hicieran sería distinto. Pues sí, obviamente sería diferente por las preguntas y respuestas y todo lo que tú quieras. Pero en el anterior fueron unos cuantos. Eso del MIJOPS a lo mejor llevaron muchos acarreados para lo del famoso aeropuerto. Pero en esta va a haber filas, maestro. Nada más de saber que tú vas a poner ahí, sí, que los juzguen, no que los metan a la cárcel, que los juzguen. Imagínense, cuando dijo, bueno, pues sí, el señor, no dijo que se robaron fíjese, esto es bien importante, nunca dijo que Salinas se robó la elección, ni tampoco dijo que Calderón se robó la elección. Pero sí mencionaron, bueno, pues si Salinas a sus cuates les dio las grandes empresas, pues hasta háblame por teléfono si quieres, ¿no? Digo, para que entiendas. Después cuando tocó lo de las hectáreas que se habían entregado para lo de las minas, a mí aquí me habían dicho una cantidad, una cifra hace tiempo.
Y entonces yo saqué la nota de cuánto le habían dado a Bayeres y cuánto le habían dado a Grupo México, que era lo que publicó el 1+1. No, 170,000 hectáreas. Ay, en la madre. 170,000 hectáreas, pues hasta donde alcance la vista, cabrón. Es que no le veo, no sé qué sean 170,000 hectáreas. Pero fuerte, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho la entrevista. Yo le quiero platicar varias cosas en relación a estas entrevistas porque ya nos está gustando. Ya nos está gustando. Son coloquiales. Las otras son muy cuadradas. Es que van a entrevistar al presidente o al candidato a la presidencia y todos así. Todos solemnes. Mientras más serios, mejor. Y ayer no, chascarrillos. Bueno, con Carmen, chascarrillos. En Televisa como que estuvo muy rudo todo, y mire usted que tenían 7 comunicadores de primer nivel, ¿eh? 7. A lo mejor 7 es muy difícil. Mire, los que estamos en los medios pensamos que podemos compartir el micrófono con una persona, pero entre 7 ser, los protagonistas es como muy complicado. Hoy hay una operación Zafiro. ¿Qué es esta operación Zafiro? Zafiro con S, ¿eh? ¿Qué es esta operación Zafiro? Pues Javier Corral a las 12 del día va a encabezar esta operación aquí en la casa Chihuahua. Puso, no llegó a tiempo a su avión porque pues tuvo, ya sabe usted, los desperfectos de las aerolíneas o vaya usted a saber qué, pero bueno, dijo, yo llego porque llego. Y ahí van a tratar todo esto de Operación Zafiro, el saqueo de César Duarte. Pero fíjese que ahí vienen varias confusiones y varios puntos con los que no estamos de acuerdo. A ver, la Operación Zafiro, nosotros creíamos, pero estábamos equivocados, que iniciaba en el 2016 con la salida del dinero para Manlio Fabio Beltrones y para el PRI. No, ese dinero salió antes. Y si nos remitimos al 2012, ahí es donde empieza esta Operación Zafiro. Usted a lo mejor recuerda la campaña presidencial, y en esa campaña presidencial de Peña Nieto se hablaba de 170 millones de pesos. 170 millones de pesos por... este es un solo banco, yo creo que pudo haber más bancos, ¿no? Banca Santander, fueron 170 millones de pesos, con una directora que era española y que se fue a su país, premiadísima. Pero, ¿en qué consistía esta operación Zafiro? Igual que la que sacaron el día de ayer o de antier de 700 millones de pesos, con empleadas domésticas que eran las dueñas de todo ese dinero, igualito. Pero no le quiero ir a eso, sino a esto, a lo que nosotros no sabíamos. Salen los 170 millones de pesos y los envían todos a Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León, 2 personas se hacen cargo de la operación de buscar a quienes iban a nombrar, a quienes se iban a mencionar y a nombre de quienes iban las cuentas. Natividad González Parás y Rodrigo Medina. Está fuerte, ¿no? Pero, a ver, si no tenían dinero, ¿cómo circuló ese dinero? Pues muy sencillo. Videgaray le dijo al señor secretario de Hacienda de Calderón, ¿nos metes tantos millones? Y entraron los millones. Entonces Calderón traicionó a su partido. Calderón hizo eso para que perdiera a Josefina. Bueno, ¿qué pasa con esta operación Zafiro? Peña, Videgaray, Mid y Emilio Gamboa eran los responsables de todo el manejo del dinero, pero operado allá por Natividad González Parás y por Rodrigo Medina. ¿Cuántos nombres de domésticas? Todos. Cuando sale esto al aire, desaparece la directora, la regresan a España, la directora de Santander, de Banca Santander, pero yo creo que con mucho dinero. Su silencio valía oro. Ahí se va. Y ahí inició esta operación Zafiro que se revive en el 2016. Pero antes déjeme platicarle de esto. Fíjese que en esa campaña había pues varias personas que querían ser secretarios de Gobernación. Uno era obviamente el secretario de Gobernación que decía que seguramente lo iban a ratificar, Diodoro Carrasco. Así dijo.
El otro era Esteban Moctezuma, que mencionaba que él era el que iba a ser el próximo secretario de Gobernación. Y Emilio Gamboa, que él también decía exactamente lo mismo. Pues a mí me citó Emilio Gamboa en sus oficinas de Hamburgo. Esas oficinas de Hamburgo eran las oficinas de La Bastida, pero las oficinas alternas. No tenía nada que ver con el PRI, para que ellos, cuando quisieran estar ahí, no estuviera toda la cantidad de gente que hay en una campaña, ¿no? Total que estuve esperando hasta que ya me pasaron y de repente me dice la secretaria, en el momento que cuelgue mi jefe, en el momento que cuelgue el teléfono, lo paso. Ah, está bien, señorita, ni se preocupe. Ya. Vi la señal que ya se había apagado y dice, ahora sí, pase usted. Un estante enorme, lleno de dinero. O sea, no habían dicho que pasara. Gamboa no había dicho que pasara. Yo cuando vi todo eso le dije, ¿y esto qué es? A ver, espérate, fulana, espérate, acompaña a Nino. Un estante así, el altero de billetes. Le dije, Emilio, eso es el Banco de México. Pues ya no pude tratar con él porque ya no me recibió. ¿Qué le parece? Un estante atascado de dinero. Bueno, pero si nos vamos después a lo que es esta operación. Y también lo de Odebrecht. Lo de Odebrecht eran 10.5 millones de dólares, que si se los dio en Andorra, que si se los dio en México. Lo que sí, en junio estaba el dinero para que Emilio Lozoya fuera el director de Pemex y este dinero llegara a la campaña. Pero fíjese que, ¿qué es la Operación Zafiro? Pues la Operación Zafiro es muy sencillo y todo es operado por Luis Videgaray. Por eso Luis Videgaray, ahora que estuvo con la de la Micha, le dijo pues que a esto ya no se podía dedicar, ¿no? Pues todo el mundo lo odia. Imagínense, todos los suyos lo odian, pues está difícil que se quede. Bueno, pero esta Operación Zafiro era pues muy simplona, así usted la ve, pues no era tan importante. 12 entidades federativas a donde iba a llegar el dinero. Había 3 que ya se sabía, que era Veracruz, con Javier Duarte, Egidio Torre Cantú en Tamaulipas, y en el caso de César Duarte era Chihuahua. Bueno, ya sale el dinero. Salen 250 millones de pesos sin ningún rubro y tampoco rendición de cuentas. Cuando lo recibe César Duarte, él tenía que hacer lo siguiente, mes a mes, esto era mensual. Él se los entregaba a Alejandro Gutiérrez, que está en este proceso y que a hoy, el día de hoy, Javier Corral va a sacar toda esta información de lo que dijo en el reclusorio. Entonces, ahí está Alejandro Gutiérrez, recibe el dinero, se va a las empresas fantasma. ¿Se acuerdan de estas empresas fantasma que salieron ayer o antier en el periódico Reforma? Que son unas casas, pues de gente muy pobre. Viviendas, no casas, viviendas. De gente muy pobre que ni siquiera estaban enterados de que ellos eran pues las empresas a donde iba a llegar el dinero. Y de ahí sale a las domésticas. ¿Por qué domésticas? No sé, pues le gustó a Luis Videgaray el sistema, ¿no? Ya, daban el dinero, se lo entregan a Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones lo hace llegar al Partido Revolucionario Institucional. Manlio dice que él no tiene nada que ver en esto, pero tiene 3 amparos. Y cuando fue gobernador de Sonora, que se mencionaba que estaba metido en el narcotráfico, nunca se amparó. Entonces, estos 3 amparos, ¿por qué? Bueno, hasta Peña ya está amparado. Imagínense el miedo que le tienen a Javier Corral, carajo. Pero, ¿qué pasó o qué sucedió? Porque ahora que salieron lo de los 700 millones de pesos, le ponen 246 millones de pesos a César Duarte, pero de una sola ocasión no, eran mensuales. 250 a 12 entidades federativas, tal como tiene toda esta información Javier Duarte de boca de Alejandro Gutiérrez. No hubo tortura, nomás le dijeron, ya te vas a ir, pues ya no hay cohete, y el otro empezó a hablar, y cuando te vas de la lengua, pues te graban. Pues digo, y estás en manos del adversario, no del enemigo, del adversario. Bueno. Pero estos 250 millones de pesos ahora están en un dilema, porque fíjese que pues volvían a salir y volvían a salir y volvían a salir y volvían a salir. Pierde la elección, pierde las elecciones el propio Manlio y entonces lo vota, lo defenestra y pone
a Enrique Ochoa, que es su cuate y que es el director de la Comisión Federal de Electricidad, que de política a lo mejor no sabe absolutamente, no, yo creo que no sabe nada. Es un tecnócrata que pues tiene tiene 150 taxis en la Ciudad de México y 35 allá en Nuevo León. No, pues se dedica a eso, ¿no? Ya cuando usted se dedica al negocio de los taxis, pues no sé para qué se va usted de director de la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, ¿qué pasó ahí con estos 250 millones de pesos? A ver, vamos a hacer otra vez el recorrido, porque empezó el sospechosismo que decía Santiago Krill. ¿Los 250 millones de pesos los entregó Duarte o no? Porque a lo mejor no los entregó, o algunos se los quedó. César Duarte, Javier no sé, ni Egidio Torre Cantú. Pero si los entregó, Alejandro Gutiérrez, ¿los entregó o los envió a su familia a Saltillo, Coahuila? Porque él viajó a Saltillo. Aquí a decir que, no que llevara el dinero, eso no, sino que pues ahí estaba el dinero, ¿no? Es la segunda. La tercera, se lo dio a Manlio. Manlio lo entregó en el PRI. Manlio no lo entregó en el PRI, se lo quedó. Y Pablo Escudero, su yerno, que no tenía ni que caerse muerto, se compra una finca aquí en Lerma, aquí, ahí rumbo a Toluca, con pista hípica, si no tenía caballos. No mames, Pablo, si tú eras muchacho pues de clase media como nosotros. Entonces todo esto empieza con el famoso sospechosismo de esta operación Zafiro. ¿Quién se quedó con tanto dinero? ¿A dónde fue a parar tanto dinero? Porque Luis Videgaray dice que él sí lo entregaba. Pero ahora Luis Videgaray, bueno, pues ya está en desgracia. César Duarte, pues no lo quieren extraditar porque nadie lo ha extraditado, y recuerde usted que su visa se venció hace más de un año, entonces ahorita es indocumentado allá en los Estados Unidos. Pero, ¿qué va a pasar? Alejandro Gutiérrez está allá en Chihuahua, no pudo venir a lo de su asunto, que va a presentar hoy Javier Corral, porque Javier Corral dice que va a llegar hasta la final, hasta que lo meta a la cárcel. ¿A Javier Duarte? O a los otros, porque Manlio ya está aterrorizado, Manlio ya ni aparece, usted no lo ha vuelto a ver. Entonces, esta operación Zafiro le dejó mucho dinero ¿a quién? ¿Al PRI? ¿A Alejandro Gutiérrez? ¿A Manlio? ¿Quién se robó todo ese dinero? Bueno, vamos con otros invitados. Hay varias cosas que salieron en estas entrevistas, en la de Carmen principalmente y posteriormente en la de Azucena, en las que se habla de militarizar, se habla de la Marina, se habla obviamente del Ejército, pero no se habla casi de policías. Aunque hay policías federales, alguien decía, bueno, pero los policías federales empiezan con Murillo Karam y empiezan con Omar Fayad. Cuando ellos deciden hacer esta policía federal, a todos los militares que sacaron de los cuarteles, los disfrazaron, dijeron ellos, porque los militares dijeron, no, nos están disfrazando, nosotros no queremos uniformes azules. Bueno, pero más adelante sucedió lo peor. Cuando Calderón, para legitimar que había ganado la elección y que no se la había robado, pues hizo lo más sencillo y lo más fácil. Sacó a los militares de los cuarteles y le pegó un palo al avispero. Bueno, vamos con los invitados que nos acompañan el día de hoy. ¿Se va a militarizar este país? ¿Realmente es por donde van a ir ellos o qué es lo que va a suceder? Nos acompaña el día de hoy Alex Tonatiu Márquez, maestro en Derecho. Alex, mucho gusto, bienvenido. Nino, muchas gracias, un placer estar nuevamente en tu programa y compartir con todos mis compañeros de panel. Pues lo que comentas que de la militarización lo platicamos en el programa pasado. Yo creo que es un tema que viene día a día cada vez en crecimiento y más con las declaraciones que ha dado el señor Joaquín Guzmán Loera y el rey Zambada en base a la infiltración que tiene el crimen organizado en todo nuestro sistema. Yo creo que eso... Hasta los presidentes. Es correcto. Algo que históricamente no se había, era un secreto a voces, hoy se ventila a nivel internacional, en el New York Times, en todas las agencias, e inclusive el gobierno de Estados Unidos censura a través de un secreto judicial ya todas las transcripciones, porque pues está viendo esto un tema, yo creo que más que judicialmente, un tema ya político y de trascendencia internacional. Yo creo que
el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene mucho trabajo que hacer en esa situación. Sale lo de Peña, de los 6 millones, sale también lo de Calderón, pero Anabel, que es la que hace el libro de lo de Fox, dice, a él le entregaron 20 millones de dólares para dejar salir al Chapo. Y lo publica en los Estados Unidos. Genaro García Luna ayer da una entrevista que me da mucho que pensar y le comparto a tu auditorio para que la vea, en el cual pues su lenguaje corporal es totalmente indefinido, asienta que efectivamente que él no ha recibido dinero, pero pues muchas cosas no se explican, ¿no? Como su nivel de vida que vive en Miami, su desaparición del tema público, del tema político, y sobre todo pues... Y la solicitud de impunidad que hizo el propio Calderón, se escucha todo, el propio Calderón cuando se lo solicita a Peña. Es correcto, Nino. Entonces, más allá que todo el contexto, estamos a menos de 9 días. Ahora se habla de Medina Mora, que a lo mejor también. Bueno, estamos a 9 días de... Entonces dicen que, cuidado, porque el lunes otra vez resurge Brooklyn. Bueno, el lunes resurge Brooklyn. Vamos a ver qué se dice en el primer informe, en la toma de posesión de nuestro señor presidente. No, pero esto es antes. El lunes es lo de Brooklyn. Sí, pero yo creo que va a ser un parteaguas demasiado interesante la posición y la postura que tome nuestro señor presidente. Y mucho más con la nueva consulta que se viene, que se prepara enjuiciamiento y... ¿Tú vas a ir? ¿A dónde? ¿A la consulta? Pregúntame a mí. ¿Tú vas Nos vamos juntos, ¿no? Ah, perfecto. ni hablar. Virgilio Serrano. Mucho gusto, Virgilio. Hola, Nino. Buenas tardes. Pues gracias por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí otra vez contigo y con mis compañeros de panel. Bueno, pues el tema de hoy es la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos y debemos de recordar que esto emana de que el día 24 de agosto del 2011 se reformaron los artículos 77, 113, 114, 123, 124 y 127 de la Constitución, a virtud del cual, bueno, pues se publica en el Diario Oficial de la Federación la iniciativa para crear la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, y esta ley también me llama la atención que tardó 9 años, más de 9 años en sacarse la ley reglamentaria de esas modificaciones constitucionales. Y luego también me llama mucho la atención que, seguido de la iniciativa de ley que se publicó en septiembre de este año, hay una ley que finalmente es la que se publica con fecha 5 de noviembre del 2018. Y en esta ley del 5 de noviembre del 2018, bueno, pues se recortan los artículos, porque antes eran 25, ahora son 17, antes eran 4 capítulos, hoy son 5. En el último capítulo, que era el cuarto, estaban las sanciones administrativas, y hoy en el capítulo 4 están las percepciones por retiro y otras prestaciones que se incluyeron, y en el capítulo 5 el control de las responsabilidades y las sanciones que correspondían al capítulo 4 de la ley anterior. Entonces, todo esto Virgilio, ¿se militariza el país o no? Sí, yo creo que ese es el tema. Se militariza este país. Pues si se militariza, pues ya lo dijo la iniciativa presidencial del presidente electo, pues él va a formar la Guardia Nacional con la Policía Naval, con la Policía Militar y con la Policía Federal Preventiva. También nos acompaña Jorge Raful, PRI. Jorge, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino, como siempre, por tu atenta invitación. Saludo a mis compañeros del panel. Yo quiero, en primer término, destacar algunos aspectos positivos en materia política, que a pesar de que en los últimos días hemos visto que el esquema en general de lo que viene se ha endurecido, ¿sí?
creo que abona, ¿no? Abona para una transición sana, una transición armónica. A 8 días ya estamos en cuenta regresiva, mi querido Nino. Ah, ya traen color vino las corbatas. Ya están en morena. Se están alineando. Ya somos dos aquí. ¿Te quieres hacer a un lado, por favor? Se quedó en el esquema anterior la otra corbata. Sí, se quedó con el niño verde. Nino, entonces, dentro de lo que yo alcanzo a ver, los aspectos positivos, primero la conformación de un grupo de empresarios muy importantes, 8, cuando menos 5 de ellos, ¿no?, multicitados, los otros 3 menos. 3 en medios de comunicación. ¿Tú sabes la cantidad de entrevistas que le van a hacer Muchas, pero al presidente? pues eso le gusta mucho al presidente electo, que lo entrevisten. Es su mero mole. Su mole, sí, claro, porque él es eminentemente un líder social. Sí. Sí, lo sabemos todos, ¿no? Y bueno, eso es un buen indicador. Días después, por fortuna, de una actitud inteligente y sensata, el ingeniero Carlos Slim también se suma, ¿no? Dice, señor presidente, yo estoy con usted. Es importante porque estamos hablando de uno de los hombres más ricos del mundo, y siempre sensato, siempre ecuánime, don Carlos. Sí, así es. La verdad, alabo, ¿no?, su sensibilidad. Por otro lado, hace un par de días la comida en casa de Andrés Manuel, eso es otro indicador positivo. ¿De qué hablaron? Pues se dice que hablaron de los detalles de la transición. Yo llego primero y si me la pongo roja, me la pongo verde. Porque no hagan la consulta. Porque lo van a enjuiciar. Tocaron seguramente varios tópicos, pero el detalle es que el presidente, aún en funciones, asiste como invitado en casa, ¿no?, a invitación del presidente electo. Yo creo que es otro buen indicador. Eso nunca lo habíamos visto. No, habla de otros tiempos y de otras formas. Aunque fueran del mismo partido, ¿eh? No, bien. Ahora la entrevista de Aristegui, una entrevista larga, de 2 horas y media, vimos a un Andrés Manuel diferente, ¿sí?, con el estilo que tiene Carmen, ¿no?, de hacer las cosas exitoso. No podemos negar que Carmen tiene talento. Entonces, hay indicadores. ¿No viste la de ayer de Azucena? ¿No viste ayer a No, esa no. Fíjate que esa no yo la vi. estaba tentado de no verla porque dije, ya me sé las respuestas, Sí. pero le imprimió otro estilo Ok. y le sacó cosas. Y yo decía, qué bárbaras. 2 mujeres maravillosas. Prometo verla el día de No, ahorita la bajas en Milenio. perfecto. La tiene Milenio ahí. Perfecto, Nino. Entonces, hay indicadores que nos hacen concebir que puede haber una transición, pueden ocurrir cosas importantes, ¿Fue el primor? interesantes. Yo creo que ahí hay mucho de sensibilidad, de tacto. Vamos, la sensibilidad de Andrés Manuel, ¿no? La sensibilidad del presidente saliente, pues es importante, Nino. Las formas, ya lo dijo el célebre, ¿no? La forma es fondo. Es importante siempre, ¿no?, dar ciertas señales que den certidumbre al país, que nos ayuden y que nos den ánimo de pensar que hay país y hay un país a largo. A alguien pagando las consecuencias. Sí, claro, ese es otro. No gran estamos tema. hablando de presidentes o expresidentes o secretarios Ese es o otro gobernadores. Alguien. Sí, en efecto, la gente quiere ver eso. Ese es otro gran tema. ¿Vas a ir a la encuesta? Vamos juntos. Pues mira, lo que pasa es que se me hace irrisorio. Bueno, vamos a Campeche A ver. para que te toque el tren y ya ahí decimos Ahí que sí. va a arrancar el Tren Maya, pero a ver, es que es algo que todos queremos, el Tren Maya. Yo no conozco a alguien que diga que no. No, o sea, es algo irrisorio. Todos queremos la prosperidad, todos queremos vivir mejor. Ahí sí, pues no le veo sentido, con todo respeto. Digo, Además entró ayer Campeche y Tabasco. Sí, claro. Dijo, es lo más importante del tren. claro. Tu tierra. y mi zona va a levantar, es cuasi paisano, yo soy de Carmen, Campeche, y sí nos alienta, nos da ánimo, saber que alguien ahí de la región va a gobernar, pues nos hace concebir muchas cosas. Bueno, ya me quedó claro la corbata. Sí, gracias. Gracias, mi querido Nino. Miguel Aranzola. Miguel, mucho gusto. Nino. Ya también en Morena. Bienvenido. Gracias, Nino. Buenas ¿Por qué tardes te a pusiste tu de Morena? audiencia.
¿Por qué de morena, Nino? La corbata, güey. No, no es un color que me gusta nada más. Sí, también Es como- dice López Obrador lo mismo. Como tú, mira, y vienes de panista. No, yo vengo de Rafael Calderón. Ah, sí. Está buena la burla y la broma. Nino, yo creo que esta semana, para variar, ha sido una semana muy ajetreada, a pesar de que es una semana corta por el día festivo que hubo el fin de semana ¿Sabes cómo largo. así se lleva el Rafa con Calderón? Sí. Yo vengo de Rafa Calderón, güey. Sí, ya veo que sí. Ya hicieron las paces. En la política no hay nada escrito, pero todos son amigos. Yo me acuerdo lo que dijo el señor expresidente de la República, Calderón. López Obrador está muerto. Nunca hay que repetir eso. No, yo creo que no. Un muerto político se resucita. Tiene que ser un muerto que está en la fosa. ¿Te acuerdas del libro de Ibargüengoitia? Sí. Cuando están los dos presidentes viendo hacia Mirando la al fosa agujero. y el otro güey lo empuja y dice, hijo de toda tu... Ni así me matas, cabrón. Y así me matas. Yo creo que en la política también hay algo fundamental entre muchos principios, Nino. No hay que subestimar nunca, jamás al adversario, por pequeño que sea, ni por grande. Yo creo que bien hemos tenido elecciones donde ha habido volteretas muy delicadas y bueno, estamos viviendo un momento político muy importante. Como mencionaste hace un momento, de tener realmente un candidato que 18 años estuvo perseverando, insistiendo, trabajando, luchando por su causa, por un México diferente, pues no muchos le apostaban. Sin embargo, hoy es el presidente electo. Ahora todo el mundo quiere ser populista. Hay otro factor que agregaría trascendente porque ya conocemos todos el perfil de la personalidad del presidente electo. Lo conocemos mucho. Sí. Estamos saturados de su imagen. Y como mencionan mis antecesores, la cuenta regresiva es no nada más para que entre en funciones como presidente, sino para conocer realmente a Andrés Manuel López Obrador. Otro punto de los que tú mencionaste como tema relevante de este día en tu programa es si se militariza o no se militariza México. Pues es una incertidumbre, Nino, pero todo se inclina a favor de esa prominente transición de Guardia Nacional. Ahora, me llama la atención algo que me ha dejado en la reflexión ya de días a la fecha. Mira, la Guardia Nacional de España es desde el siglo pasado, los Pues sí, Nino, pero- carabineros de los italianos del siglo pasado. Entonces ellos ya tienen policías hechos y derechos. Sí. Y nosotros apenas estamos incorporando a los militares. Sí, Nino, pero hay otra cuestión. La idiosincrasia que tienen los países que acabas de mencionar en Europa son diferentes al desarrollo y Y desempeño de respetan México. mucho a su guardia, porque son policías. Nino, aquí los golpean, aquí les avientan los vehículos, aquí minimizan al policía. Los ultrajan, los lastiman, no los respetan. Tema complicado, Nino. Sin embargo, vamos a esperar porque el tiempo es el que nos va a dar la respuesta. Muy bien, Alejandro Tadeo Villanueva. Alejandro, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, por la invitación. ¿Cómo ves todo esto? Pues yo realmente veo que ahorita es una época de río revuelto. Hay muchas situaciones que están ahí sueltas, muchos cabos desprendidos. ¿Incertidumbre? Incertidumbre, yo veo mucha incertidumbre, totalmente de acuerdo contigo. Esta cuestión de la militarización yo creo que es un tema bastante delicado porque no nada más implica militarizar a la policía, sino todo lo que implica y conlleva Al país, al país. exactamente, ¿no? Y el respeto también a derechos humanos, ¿no? Eso implícitamente está dentro, está inmerso en ese mar de problemas que se están presentando, ajetreos y bueno, yo creo que voy a ser uno de los participantes que va a ser la manzana de la discordia el día de hoy porque voy a hacer ciertas críticas, ¿no?, al tema que nos sugirieron el día de hoy, ¿no? Y es precisamente con esta Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ¿no? En eso ahorita se la echan entre tú y Virgilio, ¿no? Claro. Porque eso como que no estábamos así. Ustedes ganen menos de 109 y ya, ahorita ya. El tema era lo de los militares. Fíjate que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención del caso de los militares. Y es recordar Tlatlaya. El general dice que él dio instrucciones de someter cuando los ejecutan, cuando los matan, cuando asesinan a 22. Unos dicen que los fusilan, otros dicen que los asesinan. Bueno, y el someter también quiere decir someterlos, no los dejes moverse, no los dejes hacer absolutamente nada. Entonces, que esas dos acepciones es donde está la equivocación. Yo no creo en eso de que hay una equivocación que le costó la vida a 22 personas.
No, por supuesto que no, incluso tenemos... Y el término otros casos. está ahorita manejándose en todo el juicio. Por supuesto que sí, hay otros casos, ¿no? Similares, Aguas Blancas, Acteal, muchísimos. No, Aguas Blancas fue diferente porque armaron a los muertos. De cierta manera. Eso lo hizo Chuaifet cuando era secretario de Gobernación. Así es. Entonces, los muertos, cuando les pusieron las armas, lo único que no se les ocurrió era hacer la prueba de radisonato de sodio. Entonces, cuando alguien dijo, ¿por qué no le hacen la prueba de radisonato de sodio? Estas manos nunca dispararon un arma. Es correcto. Tienen la pistola, pero no la dispararon Dispararon ellos. el arma. Sí. O sea, Aguas Blancas es otro contexto, ¿no? Y es donde te digo, todo eso conlleva cierta incertidumbre. O sea, el contexto sí es diferente, pero los indicios que nos dan esos casos en su conjunto nos llevan realmente a temer un poco esta situación. Y yo desde ese punto de vista Bueno, recordemos hace años, desde Castillo Armas, que era Guatemala, hasta los gorilas de Brasil, todos los países estaban militarizados, menos nosotros. Éramos los únicos que no estábamos militarizados. Y ahora parece que pues va de nuez, va lo nuestro, ¿no, Alex? Pues mira, Nino, yo creo que ahí viene también de parte de un tema que se va a poner controversial en estos días y que va a ser qué servidores públicos van a querer continuar con el nuevo gobierno y sobre todo en base a los temas que... ¿Qué servidores públicos de qué partido? Porque los que están ahorita lo que quieren es salir corriendo antes de que los metan a la cárcel. Quieren salir corriendo, digo, se están viendo ahorita, te comento que ayer salió una noticia en el Heraldo, que llegó la nueva titular del SAT precisamente, y en la primera reunión de gabinete que tuvo pidió la renuncia de los 67 administradores centrales y regionales. Eso, la reunión fue a las 9, la noticia fue a las 12 del día y 8 columnas, ¿no? Y muchos de los servidores manifestaban que efectivamente no presentaban su renuncia porque el sueldo que estaba contemplado para la nueva administración era insuficiente y era deplorable por las cargas de trabajo. Efectivamente, digo, viene la reducción salarial, pero pues no creo que tampoco sean deplorables. Estamos hablando de que son administradores que ganan 189 pesos mensuales, que sí tienen una carga de trabajo vasta, pero hay ciertos beneficios que no podrían llevar. Entonces, transmitiéndolo también al tema de... Voy a lo del SAT, te trato un asunto personal. Fueron 8 veces a mi casa, que no es domicilio fiscal, en 6 meses. O sea, ya me traía Videgaray de que me iba a partir la madre. Pero espérame, la otra es más difícil. Cuando llega el que realmente me está ayudando, se mete con el administrador, sale y me dice, con 1 millón ahorita lo arreglamos. Dije, pues dáselo tú. Claro. Yo no le voy a dar ni madre porque no puedo pagar nada ni debo pagar nada porque está perfectamente pagados mis impuestos. Nino, fuiste víctima de una persecución política que no solo tú la enfrentaste, yo creo que la misma editorial, el mismo canal ha tenido muchos impactos, hubo muchos escándalos nada comprobados. Yo creo que se va coaccionando y fue un gobierno represor que no se quiso ver así, que mantuvo todo en lo oscurito. Digo, hubo muchos escándalos, Ayotzinapa, Atlaya, que se fue aventando abajo de la alfombra y nadie dijo nada. Todavía yo recuerdo que hace unos años tocamos en tu programa el socavón de Ruiz Esparza, que yo no lo veo tampoco viéndolo pronunciado o enjuiciado hacia algún tema de responsabilidades. Yo creo que es algo que afecta mucho y que con esta nueva sentencia... Pero lo del socavón costó 2 vidas y ahí nos enteramos de que el presupuesto aprobado era 975 millones y no 2.113 que estaba cobrando Ruiz Esparza. 2.113 millones. ¿Quién lo autorizó? Es que ahí es a donde vamos. Si estas 2 personas, Juan Mena, papá, y Juan Mena, hijo, no se mueren, jamás nos hubiéramos enterado. Claro. Hoy tenemos un Estado de Derecho que va a enfrentar realmente un presidencialismo que de ser llevado de la manera adecuada va a ser para grandes transformaciones en el país. Estamos hablando que tiene el control de las 2 cámaras. 3, también la Asamblea. Bueno. Claro. ¿No, también? Y de muchos estados, o sea, si habláramos en Cuba... Sí, de muchos estados. Pero todos. Realmente... Bueno, el Estado de México lo maneja él, la Cámara es de él. Y ya le pidieron el primer informe a Del Mazo, que ya nada más le quedan 7 días para rendir el sobreendeudamiento que tiene con OHL por la concesión de este segundo piso. 98,000 millones de pesos. Entonces yo metería a Montiel, metería a Peña, metería a Irubiel y metería a Del Mazo, porque esa operación con OHL no la pudo haber hecho uno solo.
Es correcto, de hecho es lo que le piden que haga el informe y en el caso tendrían que empezar desde el... Les retacharon, se las retacharon la semana pasada. Pero, Nino, estamos hablando de que el presidente al momento de llegar, como bien lo dijo mi compañero, va a tener que definirse ya una posición clara. Y la posición clara es, si no enfrentas, irías en contra del discurso y en contra de tus promesas de campaña. Yo creo que va a ser bastante inteligente y político y va a reaccionar en el momento que sea más adecuado para la administración y más con el tema que pues ahorita enfrenta también la controversia con el Poder Judicial de la Federación, que pues los trae totalmente ya en contra con el tema de los salarios, que inclusive ya salió un amparo que se otorgó en el 10º circuito por parte de un juez en Sinaloa, en el cual está otorgando la suspensión para esta baja salarial. Entonces, digo, ahí va a ser un tema que se va a ver realmente las capacidades de debate y de negociación que puede tener nuestro señor presidente. Pues yo voy a ir a negociar, pero nada más única y exclusivamente con una señora que va a hacerse cargo de un sindicato en la Secretaría de Educación Pública. La maestra Elvester Gordillo. ¿Viste cómo corrió como rata mugrosa el Juan Díaz de la Torre? Ella. Solicitó licencia. Ya. Porque realmente ella sigue siendo y jurídicamente la presidenta. Nunca fue a ninguno de los 4 careos que correspondía. Siempre tenía alguna justificación, Enfermedad. un pretexto. Porque la otra le iba a decir, acuérdate que tú eras el otro ratero que estaba abajo de mí. Pues sí, el que hacía los cheques. Pues sí, Virgilio. efectivamente. Pues sí, yo creo que hoy, a partir del día 1 de diciembre, vamos a conocer al verdadero presidente electo, que ya va a ser presidente en funciones, y ahí sí... No, con todo el poder del mundo. Ah, Sí, legítimo. tiene que Bueno. definir realmente cómo va a actuar, porque ahorita hemos tenido muchos aspectos de incongruencia, porque él dice una cosa y el líder del Senado dice otra, que se contraponen. Entonces pues ahí sí es la oportunidad para que realmente se defina cuál va a ser su postura. Y por lo que respecta a la militarización del país, pues yo creo que él debe de modificar un poco su postura, porque si bien es cierto que él dice que en 3 años va a estar preparada la Guardia Nacional, pues yo creo que él debería de decir, en adición a eso, de que va a estar preparada la Guardia Nacional, pero con elementos civiles, no con elementos Pero ¿y dónde militares. los fabrican? Y por eso, pero que los preparen en esos 3 años para que realmente tengamos una gendarmería como Chile, como Italia, y no una Guardia A Nacional. ver, yo soy formada policía, con- voy ahorita a pedir mi chamba. Hice primaria y secundaria. Ya. Y tengo que mocharme con mi jefe, ¿no? Y ya. Pues entonces, ¿para qué me preparaba yo? Porque yo veo los policías municipales de 2.500 municipios que no están preparados para nada. Con sueldos bajísimos, ¿no? No, raquíticos, porque está preparado todo para que ellos estén cobrando mordida y le estén dando al jefe. No, evidentemente, pues la Policía Nacional carece de de preparación. preparación y es un peligro que anden luego con un arma. ¡Armados! Con un arma cuando no tienen el suficiente criterio, preparación que solamente da pues ir a prepararse en la escuela, qué sé yo, saben ni dispararla. instrucción, eso la es educación. peligrosísimo. Que los iban a preparar con un protocolo de derechos humanos. Yo casi me caigo muerto. Eso es parte de tu formación. Sí, sí, Y sí. Pero no una han parte tenido eso. No, no, ellos no. Ellos, porque no están para eso. No, y la mayoría de ellos, pues sabemos Militares. que nacen en condiciones complicadas, difíciles, y es gente que se ha superado, han hecho su mejor esfuerzo, pero carecen de ciertas herramientas para enfrentar la vida con cierto criterio. Y eso es peligrosísimo, Nino, muy peligroso. Y sabemos nosotros, violencia genera violencia, en el caso de la militarización. Espero que López Obrador sepa encarar este problema con la suficiente atingencia. Mis antecesores, Tonatiuh y Virgilio, comentaron algo muy importante,
de líder social a presidente de la República, ¿sí? Con toda la responsabilidad que tiene, caray, no está fácil cumplirle a quienes le dieron el voto, ¿no? 30 millones de votos no es cosa menor. Histórico. Es histórico, nunca en la historia de este país hay un fenómeno de este tipo, ¿no? Entonces, él tendrá que ver cómo cumple, pero también, vamos, tendrá de él que sacar lo mejor en término político para que haya resultados favorables y no lastime a tanta gente. Está muy complicado. Son 50,000 los miembros de esta Policía Federal. ¿Cómo la vas a conformar? Se decía, bueno, tantos de la Policía de Marina, tantos policías de Marina, tantos policías del Ejército. Sí, ¿Y qué? ¿Y los otros policías? Pues no hay. Está muy o sea, difícil, muy difícil. Renato Sales, cuando tiene a la Policía Federal, pues tiene una mezcla, un híbrido de militares y policías. Pero recordemos, ¿quién domina y quién maneja el aeropuerto de la Ciudad de México? El Chapo les pagaba a todos y eran los policías de élite. Claro. Y luego hace unos días muere el domingo, El ¿no? H. El líder. No es cierto, no murió. No, es No cierto. murió. Bueno, Lo ejecutaron. Lo murieron. Está padre, ¿en qué momento así de película muere el domingo el líder? Sí, no, pues imagínate cuando le dijeron. No, qué cosa. ¿Qué ¿no? vas a decir? Aunque uno no quiera pensar mal, No, nadie pensó bien. pues es difícil pensar bien, digo. Hay veces en la vida que es difícil, por más que quieras, ¿no? Pensar bien es muy complicado, pensar bien a veces. Muy complicado. Fíjate que me estaban diciendo personas que han estado ahí que las cámaras son térmicas. Yo no sabía el término, yo no sabía nada de eso, ¿eh? Entonces esas cámaras térmicas tienen, bueno, pues tu presión arterial, tu temperatura, todo. Claro. ¿Por qué? Porque eres un VIP, no te les vayas a morir, cabrón. Porque los metes en problemas, pero aquí no lo metieron en problemas. Cuando el Chapo dijo en Brooklyn, mátenme a este güey, y que lo matan. Qué bárbaro. No, sí, El Chapo, pues. Ahora, hay otra discusión sobre el Chapo. Se ha estado hablando de 3.500 millones de dólares. Hoy los gringos hablaban de 18.000 millones de dólares. Yo les creo a los gringos. ¿Pero por qué 3.500 millones de dólares? ¿De dónde sacaron esa cifra? No lo sé. Porque no están, pues no lo tiene contabilizado y no lo tiene bancarizado. Pero los gringos manejaron 18.000. Bueno, pero no le han encontrado un solo dólar, ¿eh, Nino? Eso sí hay que ser claros. No le han encontrado un solo dólar. La investigación por parte del FBI, la DEA y el ICE. ¿Y entonces por qué mencionan 18.000 millones? ¿Y por qué nosotros mencionamos? Un cálculo promedio. ¿Y por qué nosotros mencionamos 3.500? Es una prox. Cada quien hace su aprox. Sí, porque realmente por el Tú delito. has de tener como $1 millón de pesos en Bancomer. No, lo guardé en esta bolsa. En el banco no. ¿Tiene más? ¿Calculaste? En el banco no es seguro, Nino. Si tengo uno en esta y otro en esta. Sí, así es, Nino. En el banco no está seguro. Nino, volvemos al tema. La reflexión es realmente que la transición, la verdadera transición de México es el cambio de la gente. Los dirigentes, el gobierno que integra Andrés Manuel López Obrador, sus secretarios de Estado, son quienes nos van a representar realmente a nivel federal, a nivel nacional, a nivel internacional, política interna, externa. La inquietud, no tanto preocupación, porque estaré muy pendiente y aportaré lo que a mi alcance se encuentre, aportar por México, por mi municipio, por el Estado de México, lo haré y seguiré muy pendiente y seguiré muy de cerca todos los días esta transición para determinar si fue real o fue una simple promesa política. Recordemos que el político no tiene palabra, entonces vamos a demostrar lo contrario. En ese sentido, la inquietud que tengo yo... No todos, ¿eh? No, hay sus excepciones. Como Sin embargo... Como en las familias también. Está muy bien que el tema de moda sea la transición. Te quedaste, saltaste No, es que no puede uno generalizar, eso es un error. Pero hay algo importante. No puedes decir todos son malos, todos son buenos, eso no puedes en la vida. Que se lo ponga. No, es que no puede uno generalizar en la vida. Pero no me puedo sentir aludido. En ningún tema, ¿eh? En ningún tema. No, pero respetuosamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Para Para mí todos los de allá son malos y todos los de aquí, de este lado, son buenos. Así es, los panelistas somos buenos hasta que se demuestre lo contrario. Ok. Nino, el punto maniqueísmo trascendente. sí impera en nosotros, ¿eh? Esa es la verdad. Mira, hay algo trascendente, fíjate, qué interesante es lo que manejemos a nivel política interna.
Viene la transición, 8 días, cambio de poder, es el próximo fin de semana. Ayer fue el día de Acción de Gracias del país más cercano de México. ¿Viste? Sí. Esas sí. eran ofertas, cabrón. Y a Sí. comer y a chupar y a ver fútbol No, americano. pero como dices tú, realmente una venta donde hay 70, 80% de descuento real. No están. La de veras. Está crítico, Ahí sí ¿no? está de veras la venta. A mí me enseñaron una chamarra que me compraron hace un año, Ajá. que costaba $30. Y me dijeron, la verdad costó 30, no costaba 300 como tú pensaste. Imagínate, no, es que está preciosa la chamarra. Sí, debe ser. $30 porque estaban, era el Día de Acción de Y la Gracias. calidad. Pero ¿viste las autopistas? Todo este lado era blanco y todo este lado era rojo. Sí, así es, muy Era ordenado. un periférico terriblemente pesado. Y los aeropuertos, todos los formados del aeropuerto hasta que les tocaba. Pero interesante, yo creo que esa parte nos hace falta como mexicanos. La unidad realmente. No, nosotros tenemos el 10 de mayo. El La 10 de mayo es disciplina. la unidad de la madre. No, todos vamos con la madre. Oye, Pero el de ayer es Oye, así como. todos tenemos madre. La reconciliación. Ay, hermanito, ya no te vuelvo a mentar la madre. Pero es como Ahí el sí doble todos A, tenemos madre. solo por hoy. Ayer fue el día de Acción de Gracias y hoy otra vez volvemos al tema de la guerra. Te advierto, no te metas conmigo. Te voy a militarizar la frontera, te voy a acabar, te voy a exterminar. La fuerza letal que pronuncia el presidente de Estados Unidos. Ahorita Y ustedes no me pasan sus coches de México, ¿eh? no quiero, pero también cierro la parte que me corresponde a mí. ¿Qué te pasa? Bueno, está a punto de cerrar la frontera. De Sí, pero es a cada ratito dicen lo mismo ya. son promesas y promesas. Puta, ya. Bien dice aquel refrán mexicano, perro que ladra no muerde. Mientras Entonces- ladra, mano. Yo cada ratito le digo a mi esposa que me voy a ir de la casa y ella dice, ay, sí, ya. Sí, ándale, ¿qué pasaría? pues. Ya lárgate. Lárgate, ahí te tengo tus Pero maletas. ¿qué en la puerta. pasaría si de pronto un día, como la película, un día decidimos no comprarles? No comprar. Se viene para abajo toda la frontera. Bueno, no compremos ni un chicle. Ni no, Pasaría. Eso se llama cacerolismo. Sí. Eso es cacerolismo. No, pero ¿sabes qué todavía es más interesante? Más que el cacerolismo. A ver, Lo más importante no es no comprarles. A ver, ¿quién te manda la droga, güey? A ver, ve por tu droga a Colombia, güey. a ver si se Y divierte. vas a ver cómo 25 millones se suicidan. Igual, ¿cómo se llama este muchacho? El H. Igual que el H se van a suicidar. Se van al H. ¿Qué pasó? Sé más respetuoso. Esa es con otra el cosa, esa es público. otra cosa. Ya ve usted cómo los periodistas sí son muy lepeos. Nino, regresando al tema, hay un punto que me llama la atención en cuanto a esta ley de remuneraciones que se publicó el 5 de noviembre. Sí tiene inquietos a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, principalmente. Me refiero al nivel juzgados de distrito, magistrados, ministros de la Corte. Y bueno, bien mencionaban, ya hay un amparo ganado, incluso es una mujer la que lo gana, donde le concede No está ganado, no está es una, ganado. bueno, Es nada más la bueno, suspensión. sí, Tiene una suspensión. pero si No tenemos... nos vengas a engañar. No, Sonia Rojas, Sonia Voy- Rojas. Voy a precisar. conceden la suspensión. Está bien. Perdón. Corrección, le conceden la suspensión. Sin Conceden la embargo, suspensión. ya es el primer paso. Es el Claro. Es el primer paso y ya está ganado ese primer paso. Y de- Preciso. Y de hecho ya hay una acción de inconstitucionalidad, la 105 de 2018, admitida por la Suprema Corte de Es Justicia de correcto. la Nación. Entonces- ya hay pasos que se están dando, ¿no? Yo soy miembro del Poder Judicial de la Federación y la verdad es que los movimientos internos están bastante caldeados, bastante calurosos y hay situaciones... ¿Qué debemos de entender por bastante caldeado? Pues que hay mucho jaloneo, Nino, hay mucho jaloneo interno porque realmente desde el punto de vista del Poder Judicial de la Federación, al emitirse esta ley, pues evidentemente se dejaron de reformar preceptos que tenían que reformarse. O sea, pasa lo que sucedió con la ley de amparo. Sí, emite una nueva ley de amparo, pero se me olvida modificar o reformar el 133 constitucional. Bueno, pues me sirve de nada absolutamente porque es un refrito de la ley de amparo anterior. Se incluyeron algunas cuestiones como responsabilidades, dentro de las cuales debo comentarte, se excluye al presidente de la República y es ahí donde vienen mis ¿Y críticas. por qué lo acaban de a esto. amparar al presidente? Pues mira, Mi amigo Medina Mora, que a lo mejor está metido en el narcotráfico también, porque pues ya todos les llegó la lana, bueno, pues él también tiene su corazoncito. No nos vayan A a lo mejor lo de Fox lo recibió él. Bueno, pero él amparó ya al gabinete. pero como Gerardo autoridades Ruiz Esparza responsables. dice, a mí me pelan los dientes, Nino, porque estamos amparados.
Más bien es como autoridad responsable, Nino. Conforme al 192 de la Ley de Amparo, párrafo 3º, el presidente de la República ya no es autoridad responsable. Entonces, ahí es donde comenzamos a cuestionar los miembros del Poder Judicial de la Federación. Oye, ¿vas a querer ser el tamiz para considerar el sueldo máximo cuando las responsabilidades que tienes, pues única y exclusivamente son limitadas, son dos, están precisamente en la Constitución? Entonces, a iguales responsabilidades, igual sueldo. Si las responsabilidades no son las mismas, perdóname, pero no podemos hablar de una ley sólida si no se reforman otros ¿Eso lo tiene que preceptos. aprobar el legislativo? Claro. Le voy a que lo aprueban. No, pero Lo mayoritean. Oye, Nino, hay algo muy importante en esta mención que hace mi compañero Alejandro. En este sentido, sí es cierto que para empezar, la jornada laboral de un empleado del tribunal o del Poder Judicial de la Federación, del nivel que sea, es exorbitante y es excesiva. El nivel de estrés y de presión por la responsabilidad que implica trabajar en el Poder Judicial también es bastante complicada. Y lo mismo es en las instituciones. Procuraduría General de la República, lo que es, las cuestiones institucionales de este nivel ¿Qué quieres? jurídico. ¿Que le suban o que le bajen? No, ni no. Entre otras prestaciones, Pues sí, tienen ¿no? incluso un fideicomiso, tienen un fideicomiso especial para los secretarios de acuerdos, incluso a nivel Ciudad de México, en donde les procuran un seguro especial por el nivel que manejan ellos de estrés y depresión, porque hay gente que se ha muerto y la gente que está viva está enferma y está muy delicada. Entonces, este es un Que se fondo- dediquen a otra actividad. ese no es mi Ya no problema. sirven para otra actividad, ni no. A ver, ¿quién? Sí, Ya no. hicieron A ver, una Luis, carrera. oye, Pero una Luis persona. María Aguilar ya se va, ¿no? ¿Quién? ya próximamente. Luis María. ya ¿Y quién está. se queda en su lugar? Pues ahí hay especulaciones, Nino, parece que viene ahí el ministro Lelo de la REA. Parece ¿Cuánto que- le metes? Pues yo creo que un 60, 65%. No, de que que- ¿cuánto le metes de dinero? no. Apuéstale. Lo va a mencionar, cabrón. ¿no? Yo apuesto Es que- a favor de la esposa del señor Riobó, de la magistrada presidenta del Tribunal Bueno. Contencioso Administrativo. Para Está bien. ministra, pero para Vamos jugando presidencia. cuánto, vamos jugando cuánto Sí, para que no. suelte el nombre. No, Pepe. Pues realmente. Yo fungo como banco. Oye, no le apuestes. A ver. Dame un nombre nada más. Ya dirá quién será. Un nombre. Banco, yo puedo- Un nombre. Lelo de la REA. Tú. Ándale. ¿Yo? No, tú no. porque tú no. tienes a nadie. ¿A quién? Y no porque esté a favor, Nino. de él. Mencionaste la vez pasada. Mencionaste la vez pasada. Yo me voy a acordar. A ver, es tu culpa ahora, ¿dónde Nino, vas? es tu culpa. Para ministra, No, para de Suprema Corte, presidente. Presidente de la Para Suprema Corte. ¿No? ¿No juegas? Pardo. Pardo Rebollo. Pero ese yo fue mío. Pardo, ganamos. No, yo dije Pardo. Toma, güey. Toma, chango, tu banana. Toma. nosotros Ojalá sí sea, Pardo. Nino. Ojalá sí sea porque es alguien No, institucional. no, ojalá y si sea. Es Métele tu institucional. dinero, porque te cuesta dinero aprender. Tú todo eres gratis. Y es muy directo, ¿no? Le des Sí, de vueltas, plano, pues, ya. sí. Se metió, hay de otra. se metió, como dice el argot, se metió en Honduras. Sí, claro. Les dije que iba a ser la manzana de la Se discordia. metió en Honduras y no está en la caravana. Y no ha comenzado. no. No ha comenzado. Sí, de No plano. ha comenzado. Nino, otro tema que comienza, bueno, es que esto es interesante. El día de mañana, nuevamente. Quiero hacer una pregunta. Te escucho. Ya, se acabó tu tiempo. No, espérate, ahorita. Ahorita es que me están poniendo esto. No, Nino, Cayó. así no es. Se divierten. Es que dije Pardo y el otro güey dijo, no, quítenselo para que no me esté quemando. A ver, el día 2 de diciembre, Peña es Peña. Ciudadano común y corriente. Entonces, a él sí, expresidente, sí. Entonces, gente que- ¿a él lo estaban amparando como expresidente o lleva un amparo diferente o qué? Porque tú hace un momento hablabas del presidente de la República, pero en ese momento ya no es nada. No, ya en ese momento ya sería ciudadano común y Ciudadano. corriente. Lo que yo te comentaba es que en relación con las responsabilidades del presidente de la República para efectos de cumplir ejecutorias de amparo, ya no se prevé como autoridad responsable. Y ahí viene un tema que, bueno, fue abordado cuando fue precisamente resuelto el asunto del encino y aquel problema de aquellos... Del lugares. desafuero. Exactamente, entonces ahí es donde vamos a preguntar, de acuerdo, o sea, conforme a tus responsabilidades vamos a tasar a todos igual. Pero también conforme a tus responsabilidades, bueno, pues vamos a ver otras reformas en las que se puedan incluir figuras como la revocación de mandato, la resistencia a la opresión y algo que realmente le otorgue mecanismos y herramientas al ciudadano para que pueda exigir, no nada más a miembros del Poder Judicial, a
miembros del Poder Ejecutivo, sino realmente al Ejecutivo, perdón, al Legislativo. A ver, al ustedes y Ejecutivo. yo estamos enterados de que les quitan 200 escoltas del Estado Mayor Presidencial a 18 secretarios de Estado. Yo me pregunto, ¿y los secretarios de Estado deberían de tener ese tipo de escoltas? Yo cuando vi a los 200, cuando vi a los de Rosario Robles, dije, en la madre. Bueno, Nino, es que no todos los funcionarios son iguales. Perdóname, 200, tú no puedes mandar a 200 personas a cuidar a 18, pero con rango de élite. Estamos hablando del Estado Mayor Presidencial, no estamos hablando de guaruras ni de escoltas. Es que depende a qué áreas, Nino. Yo, algo que con lo que comparto en cierta manera con el doctor Tadeo. Ah, no, espérate, Raúl dice no, y yo estoy de acuerdo. No, contigo. es un exceso. Es en verdad que a mí, tú cuando vi eso, vi las camionetas y los Es un militares exceso. ya, adiós. El tamaño de escolta es el tamaño de miedo, Nino, Es también. el problema de este país, los excesos. Es que Yo son creo que hay gobiernos rangos ilegítimos. donde no podemos. Pero no del país, sino de los funcionarios que han ostentado el poder. Sí. Esa es la trascendencia. Sí, claro. Pero la señora de Sedatu no la vas a comparar con el secretario de Gobernación. Obvio que Claro. no. Obvio Y el que no. Procurador General de la República ni existe. No, por el momento no hay O sea, yo creo puesto. que hay Bueno, hasta que prestaciones, llegue Batis. hay prestaciones que están rebasadas, Nino. Yo creo O sea, que los presidentes sí deben de conservar durante X tiempo. No, ellos sí, bueno, eso ellos se hace en todo el ellos mundo. sí, Ellos sí. Pero Pero, yo creo que hay- los secretarios de Estado es un súper exceso que tengan esa cantidad de guaruras. Y si lo quieren tener, pues que lo paguen con su... Un día voy a las su oficinas de tu salario y ex con jefe sus ahorros. de Calderón, ya siendo expresidente. Sí, siendo ciudadano. Cuando veo la ambulancia, dije, ¿y la ambulancia por qué? Si ya no eres presidente. Es una patrulla disfrazada de... No, es que era una ambulancia, no jodas. Un hospital Ni su móvil. esposa podía traer una ambulancia, nada más el presidente. Pero el presidente, no el expresidente. Sí, claro. Nino, tocan mis compañeros panelistas un tema fundamental que tiene que ver con el desafuero que ahora estamos mencionando, incluso en estos días se pone de moda nuevamente. Yo creo que hablando en términos constitucionales, el fuero es una figura que protege la investidura del servidor público de cierto nivel. Sí. No es para abusar de los excesos, Y del de las inicio. raterías, porque no tiene otro nombre la forma de expresar. Eso no es fuero, eso es poca vergüenza. Los líderes de los sindicatos estuvieron 25 años en las legislaturas, tantito eran senadores, tantito eran diputados, y no hay una iniciativa de ninguno de ellos, y No. principalmente de Romero de Champs. Y tristemente, yo menciono ahora en términos técnicos que creamos y se han creado en los últimos años leyes al vapor. Claro. ¿Por qué? Porque no hay una preparación realmente de los legisladores, de ninguno de los dos poderes, que tenga la capacidad, no minimizo la capacidad humana, pero sí, lamentablemente, en mi opinión muy particular, los legisladores deben de ser ciudadanos profesionistas y principalmente abogados. Y no es por ser elitista o por ser amarillista, Nino, sino por el tipo de capacidad intelectual para poder construir, no destruir. Ya mencionaban, ¿no?, en este programa, la desgracia de todas las reformas destructivas a la Constitución. Está desfigurada la Constitución y la hicieron Está a modo. hilvanada. La hicieron a modo, Nino. Y ahorita vemos otra ley, la que mencionamos, la ley que se publicó el día 5 de noviembre. Es una ley al vapor, Claro. con detalles incluso, y yo lo mencioné ya en el programa anterior, con todavía la mención del Distrito Federal. Distrito Federal. O sea, ¿qué estamos haciendo? Otra vez lo mismo. México se caracteriza no nada más por tener capacidad intelectual y gente muy inteligente, sino por ser improvisados y mal hechos. Esa es la característica. ¿Cuándo vamos a cambiar? Vuelvo a insistir, Nino. Vamos a ser mejores. Vamos a hacer las cosas con conciencia. Y como decía esa águila, con ese eslogan, lo hecho en México está bien hecho. Mira, hay que regresar a eso, Nino. Cuando se da lo de la fiscal, esto era el 2000 y cacho. Bueno, entonces nos llevan al Senado Ajá. a los periodistas, porque era la fiscal y la electoral. Entonces yo cuando quise hacer uso de la palabra, Te dijeron no. no, me habló Murillo Karam, no, bien, no, Ah. no te decía no. Me dijo Murillo Karam, ni le sigas, no vamos a cambiarle una coma. Me caí muerto. Entonces, ¿a qué fuimos o qué se iba a debatir o de qué se iba a discutir? Si no le iban a cambiar una coma, y no le cambiaron una coma. Por eso salió el mamotreto ese del electorero, porque no es electoral. Y así es. A nadie le funcionó, a ningún partido.
Digo, Nino, yo creo que tenemos que tener la percepción de que los políticos actuales, de cierto tiempo a la fecha, no vienen a hacer realmente la práctica del bien común en beneficio de la sociedad. Son políticos empresarios y el empresario viene a hacer dinero y es lo que hemos visto en los últimos años, sin importar el color, porque además la política no tiene tintes ni tiene colores, bueno, ni tiene partidos. Dame un momento. Una acotación ahí No he terminado, dame un momento, por favor. Aquí en la trascendencia realmente... No eres López Obrador. No. Pero el punto que yo quiero mencionar y enfatizar es esa parte. La política debe ser sensible, los políticos tienen que ser sensibles y regresar nuevamente a ese aspecto del bien común para generar la proyección a la sociedad. No beneficiarme a mí mismo, sino beneficiar a la sociedad que me tuvo la confianza. Y bueno, en esa parte histórica que hemos estado comentando es histórica y realmente es un récord Guinness, lo mencionara yo. La capacidad con la que ganó el actual presidente electo, la elección es avasallante. Es algo histórico en México, como ya lo mencionaron. Bueno, la otra parte... Déjame acotar en el adelante tema, ahora sí, por a ver favor, pues. Porque yo creo que ahí estamos entrando a un tema que tampoco difiero en el aspecto de que dices que la mayor parte de los políticos vienen del sector empresarial. Yo No, creo que... así no lo mencioné. Dije, el político es empresario. Okay. Déjalo hablar. Viene a hacer Ahora, dinero, permíteme. Pero no porque sean empresarios. Déjalo hablar. El día de ayer hubo 12 gobernadores de tu partido, del PAN, que se impusieron en contra del nombramiento del delegado especial. Lo que manifiestan en su contexto es totalmente vago y vano. Ahí vamos, un tema que no... ¿Cómo puede ser posible que alguien controle los recursos públicos para apoyos que no conoce y no tiene la sensibilidad del Estado? ¿Cómo ellos me van a venir a hablar de sensibilidad del Estado cuando sus estados, donde tenemos a Kiko Vega, que tiene una administración pésima del PAN, que tiene el escándalo ahorita, que tiene una autorización para solicitar un presupuesto para el nuevo puente que quiere construir, que aparte va a ser privado, que va a ser de cuota y lo quiere financiar con recursos públicos? O sea, es algo totalmente inconcebible. Sí necesitamos figuras que empiecen a regular. La gente está renuente a los cambios, no quiere que alguien... Pero vienen cambios brutales en el sistema de adquisiciones y de la administración pública. Se va a hacer una idea y un tema totalmente concentrado de los recursos públicos. Los únicos que van a tener un presupuesto autónomo hasta el día de hoy sería la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina y el Poder Judicial de la Federación. Son los únicos 3 entes que pueden venir. Entonces, ahí no hablamos, yo no veo que sean empresarios. Yo realmente a los políticos que veo de partidos ya viejos son políticos que han estado carroñando de diversos sectores. Es cierto. Y simplemente cuando llegan dicen, a ver, yo ya le invertí, ahora quiero jalar lo que invertí. Y eso es lo que estamos hablando. Algo que se vio en esta administración y todos lo padecimos, es la única administración que va a llegar que renunció al presupuesto de transición. Jamás en la historia había pasado. Los 100 millones que tenían autorizados para la transición se renunció. No los usaron. No los usaron. Se llegó, cada quien los que estuvimos en ese trance, tuvimos que aportar con nuestros recursos porque viene un sistema que se va a reformar al 100% en ese aspecto. Yo creo que estamos confundiendo también un tema, el servicio público con la burocracia política, que no son iguales. Yo también, cuando he tenido oportunidad de hacerlo en mesa, lo he dicho, no todos tienen las mismas responsabilidades. No comparto con que vayan a bajar niveles salariales a jueces y magistrados, pero sí comparto con que se los bajen las prestaciones a los ministros, porque es totalmente ilógico, y lo puedo decir, y métanse al portal de transparencia del Poder Judicial de la Federación, ningún ministro que tiene hijos pequeños siguen cobrando el apoyo de nana, el apoyo de alimentos a menores. Además, las nanas son las escoltas, los guaruras. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alex. Pero los guaruras están arrullando a los niños. Totalmente de acuerdo, Nino, pero ahí también hay una cuestión que perdemos a veces de vista. Los ministros, la mayoría de los ministros que el día de hoy, además de que son mayores, los que integran la Corte el día de hoy, la mayoría son externos. Los propuso el presidente de la República y los ratificó el Senado. No son miembros de carrera judicial, lo cual evidentemente siempre pongo en las clases donde me han dado la oportunidad de compartir con muchos compañeros, digo, para mí la Corte desde esa perspectiva se va configurando como el mejor taller mecánico dirigido por los mejores médicos y así va a suceder. Te voy a decir Medina Mora, así,
de la forma más sencilla. El señor era empleado de Televisa, ahí lo conozco. De ahí brinca y se va con Fox. De ahí brinca, se va con Calderón. De ahí llega Peña y lo manda de embajador a la Gran Bretaña. Después lo manda de embajador a Washington. Después lo manda a llamar y en 8 días lo hace ministro de la Suprema Corte de Justicia. Imagínate nada más. Fast track, ni Raúl Cervantes pudo. Y yo te invito a que veas los criterios que pues, se han emitido, algunos criterios que a veces incluso se contraponen con otros que ya vienen de tradición, de cuestiones procesales que se consideran a grado tal de decir, el día de hoy no me interesa la ley de amparo. ¿Por qué? Porque cuento con derechos humanos y con base en derechos humanos yo resuelvo. Espérame. Claro que están los derechos humanos, claro que está el control de convencionalidad, pero ese control de convencionalidad única y exclusivamente lo vas a utilizar de manera subsidiaria cuando la legislación o disposiciones internas no te alcancen para resolver. Y es una confusión enorme, por eso yo al inicio te comentaba, estamos en una época de río revuelto que genera mucha incertidumbre. Quiero hacer réplica, Nino, en los comentarios de Alex Tonatiuh, en el sentido, por principio de cuentas, no es mi partido. Ahora sí ya nos No, voy a precisar. Yo soy miembro, soy militante de un partido político, eso es una aclaración. Bueno, militante de qué partido. Ya lo conoces, no, pues ya sabes no sé, cuál. No sé. Vienes vestido de mis colores. Pues si lo traes de morena. Güey. En segundo punto, en segundo lugar, sí estoy de acuerdo en la mención de que una cosa es la burocracia y otra cosa es la cuestión empresarial y política. Pero tenemos que entender que el servidor público, el funcionario, viene a servir, no a servirse. Entonces hay que precisar... Político, pobre político. Sí, no funciona. Eso es lo que debe ser. Ahora, la política de ciertos años a la fecha se convirtió en el mejor negocio para la gente que ostenta el poder. Oye, o que los tentó. Que los tentó. A río revuelto. Con Oye, Villarreal, de tu partido, Te escucho. de tu partido, Bien, es mi partido. Llegaba y decía, aquí hay 150 millones, ¿cómo los repartimos? Exacto. Ni hablar. Es una cuestión de intereses, maestro Villanueva. Claro. Cuestión, evidentemente, de intereses de mucho peso, de mucho calibre. Sí. Por eso se tardaron más de 9 años en aprobar la ley de remuneraciones. Pero entonces, ¿qué vamos a al formar, servicio Nino? público. Tendríamos que servidores formar públicos. funcionarios de carrera. No, tenemos que darle la oportunidad a los funcionarios de carrera de que puedan crecer y puedan aspirar a ser ministros, magistrados, jueces federales, consejeros federales. Esa es la necesidad. A ver, vamos a Ortiz Mena. Ortiz Mena, ¿qué hizo para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia? Ser amigo del presidente. No es cierto, no, es que no sabes ni siquiera cómo fue la jugada. Llega Luis Videgaray y le dice, quiero que me dejes el SAT ahorita. Vas a ser ministro de la Suprema Corte. Ah, sí, puta, y se quédate con tu pinche SAT. Pues Claro. Y lo hizo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ya, 15 años. Por 3. Pero qué preparación o qué hizo, qué credenciales tenía. Pues nada más ser parte de la cúpula y ya. Sí. Y lo peor, es la realidad. y lo peor de todo, Nino, que ahorita con este problema de la ley de remuneraciones, debo comentarles que muchos magistrados realmente de peso, que los criterios son sólidos, ya están buscando a dónde irse. Están buscando dejar la institución, irse a la iniciativa privada, y eso es un problema que realmente, si los criterios ahorita están como están, gente de peso, gente que tiene criterios realmente respetables, se van a ir, ¿qué va a suceder? La única institución, yo lo puedo decir, o por lo menos una de las únicas instituciones que tienen credibilidad el día de hoy, es el Poder Judicial de la Federación. Jurisdiccionalmente, mis compañeros abogados, colegas abogados que están en este panel, no me van a dejar mentir. Todo asunto, cuando llega a justicia federal, tienen la esperanza de que se resuelva de manera correcta. La mera esperanza, porque Es la última esperanza. muchas veces la esperanza Claro. las injusticias, ¿no? Muchas veces. Señores, amigos, abogados, está muy claro que el factor político se antepone por sobre... Al Estado de Derecho. Sí, claro. Y estamos con abogados destacados en la materia que le saben, manejan esto al derecho y al revés. Señor gobernador de Chihuahua, me dijiste que era hoy, güey, no ayer, no que ya había pasado. Pero dice, Nino, acompañado del representante de Chihuahua en la Ciudad de México, Agustín Basabe, el mandatario, que soy yo, advierto que mi gobierno no va a parar hasta que César Duarte esté en la cárcel. El gobierno local señaló tener documentos del desvío 1.200 millones de pesos de esta operación Zafiro.
Ay, no, está No lo grueso. puedo creer. Peña, ¿cómo te ayudo, chico? A ver, extensión del fuero a Peña. Al cuestionarle sobre la suspensión provisional que el ministro Eduardo Medina Mora otorgó al presidente Peña y a los integrantes de su gabinete para evitar cualquier investigación, dice, lo que pretenden es darle como expresidente una extensión del fuero. Le van a... No, ya Ándale, está. ya te hablamos. No, ya Ahora está. sí, ya. Agárralo, güey. No es Todavía. cierto, era hoy, pues ¿para qué me dices Palacio. que era hoy? Que ya no digan. Gobernación te está marcando ya. No, es el gobernador. Ponte a trabajar, cabrón. Al cuestionar, bueno, lo que en realidad pretende es darle como expresidente una extensión del fuero. Expo Impunidad exhibe fotografías, documentos y video de que el gobierno de Chihuahua documentó todas las acusaciones de corrupción contra de Duarte. Se llama Alejandro Gutiérrez. Cuando a Alejandro Gutiérrez le dijeron que podía salir, se fue de la boca y no caí 15 de la boca. Puede más, pues sí. Pero Nino, imagínate en qué país ahorita estamos viviendo. En México. Que eso se hizo en una exposición en el extranjero, hablando mal de, obviamente, De de tu los país. políticos corruptos y cómo nos vemos reflejados como país. Si te ves en el ranking de corrupción, pues digo, Somos el número crecimos, bueno, somos el penúltimo. 135, 135. O sea, somos el no creas que estamos. Hay La un gloria. güey atrás de nosotros. Por eso digo, Y uno somos adelante, el penúltimo, o sea, Y un no- chorro. Sí. no tenemos credibilidad en ese sentido. Yo creo que hoy, que todavía siguen yo me centro mucho en el tema que vienen las transcripciones del Chapo, que ya están censuradas y que vienen los temas más polémicos con los testigos más claves, porque yo me quedo impresionado que el anterior secretario de Seguridad Pública con Felipe Genaro. Calderón no había aparecido para nada García Luna. No, ya hizo mención. Hoy viene a los medios, a México, después de estar Sí, exiliado. sí. Yo nada más... De visita. No, pero está en Miami visible, ¿eh? No creas que está escondido. No, está muy visible, está bien. pero yo quiero que también se revelen y sería muy interesante verlo, por eso lo están protegiendo, los convenios de colaboración que tiene por ser testigo protegido también allá. Digo, vamos a ver qué avientan. Fox ya también dijo, no, espérame, yo no recibí eso. Yo no fui. Fue lo de mi gabinete. Fue Yo una creo buena vez. que, yo creo que Sí recibí, todo pero esto fue una tanda. está orquestado por Trump, porque está atacando No. Ay, no. Entonces estos son está atacando a rateros por México, Trump. está atacando a México no. y le corresponde no es cierto. a Andrés Manuel López Obrador defender a México ahora. Mira, que tome el posesión. presidente electo tiene una postura muy complicada en la actualidad. No, por eso. Pero, Aún siendo yo- por donde quiera que lo veas, si tú le rascas en cuanto al fondo, vas a ver que todo esto son políticas orquestadas por Trump. No, yo creo que no, quieren seguir con la No, yo creo que no, colega. de las No. armas y No, maestro. lo de las armas es No, otro no. boleto. Entran 3,000 armas diarias a través del SAT, pero pagan su lana y Mira, su mordida. Virgilio, en ese tema es complicado hacer menciones porque Pero es después de... para nosotros es una sorpresa y puede ser el tema de moda, lo que menciona Nino, nuestro amigo Nino. El tema de las armas es un tema público, que no sea escándalo, porque todo el mundo sabe lo que ingresa al país Claro. por las fronteras y está autorizado. No es clandestina la entrada de armas. Está permitido. Está permitido, está consensado, está autorizado. Entonces, que no sea un escándalo. Mira. Lo que sí es escándalo es esa mención que tú dices. Es escándalo. No, el río que traemos ahorita revuelto en México, los mexicanos, en la política, no es tema externo, es tema de nosotros. La política ahorita viene una transición, y coincido contigo, Alex Tonatiuh, en el sentido del verdadero cambio. Ahorita la transición, y debemos estar todos preparados y abiertos, porque desde que empezamos a hablar con Vicente Fox de la globalización, a la fecha muchos no lo entendemos. ¿Qué significa globalizar? Entonces, las generaciones incluso mayores, con mucho respeto, tenemos que adaptarnos a la transición de la gente actual. ¿Sí? Y en ese tema, el presidente electo trae un paquete bastante grande, pero no le pertenece nada más a él. Lo que sí le corresponde es dirigir las riendas con sensibilidad de México. No dejarnos, por medio de una consulta como la del día de mañana, para que tomemos la decisión y él va a aplicar pues, lo que digan los mexicanos. Sí, que no es todos los mexicanos.
que no diga son su todos los voluntad, mexicanos, porque no votamos, no votamos todos los Es mexicanos. consulta, no es voto. Pues es una consulta, esa Nino. consulta es Oigan, consulta, a ver, nada Alex salvo Tonatiuh, fíjate, esto no es corrupción, yo pregunto. A ver, échale. El señor Javier Corral solicita amablemente al gobierno federal le pague 450 millones de pesos que le debe En materia del presupuesto federal. se le debe al Estado. No, que le debe al Estado de Chihuahua. Entonces, lo mandan al carajo y nadie lo pela. Entonces, después platicas, ¿no, compadre? Porque sales todo al aire. Y entonces se le ocurre hacer una caravana de Ciudad Juárez hasta México, pero con paradas. Con paradas, ¿no? Llegaba a Chihuahua y hacía su parada, se echaba un rollo. Llegaba a Torreón, se echaba su rollo. Así, Chihuahua. hasta que llegó a Querétaro, se echó su último rollo o penúltimo rollo. Ya cuando llega a la Ciudad de México, le dicen, para tu cohete. Y mandan a Poncho Navarrete inmediatamente y le dicen, traigo tu dinero. A ver, mis 450, no, 900 millones le dieron. ¿Por qué le dieron 900 millones? Eran 600, ¿no? ¿Quién los autorizó? Bueno, lo que haya sido, ¿por qué le dieron 900? 450. ¿Por qué le dieron 900? A ver, Eran 600. lo que haya sido, ¿por qué le dieron 900? 900, pues para taparle la boca. El doblete. ¿Y quién Lo callaron a autorizó, billetazos. Lo ¿quién callaron autorizó ese dinero? Lo cachetearon con Luis fajos de Videgaray y todos De hecho, los tiene demás. una reforma, ¡Trump! tiene una partida presupuestal Todo es Trump. por parte de la Secretaría de Bueno, ya Hacienda nos vamos, que se Ya elaboró. nos vamos. Vámonos. Alejandro Tadeo Villanueva, tu conclusión, tu comentario final, y ahora que salga el nuevo presidente de la Suprema Corte, me traes mi dinero, por favor. ¿sí? Por supuesto que sí, Nino. Mira, yo la verdad es que la conclusión que tengo en relación con esta ley de remuneraciones es que va a haber mucho movimiento, se van a cargar los tribunales de amparos, precisamente de medios de control de la constitucionalidad en general, acciones de inconstitucionalidad, amparos, y es un problema que precisamente implica una reforma no única y exclusivamente al vapor, como lo comentaba aquí mi colega, sino requiere precisamente de otros preceptos constitucionales, entre otros el 108, el 75, reformarlo de manera cabal, el 127, no nada más reglamentarlo, y algunos otros preceptos como el 110 y el 111 que hablan precisamente del fuero constitucional y las responsabilidades del presidente, si es que en efecto se quiere considerar como el tamiz para topar los sueldos de los funcionarios públicos. Muy bien, Miguel Aranzola, conclusión. Gracias, Nino. Gracias a tu audiencia. Nuevamente invito a la reflexión. Tenemos que generar el cambio desde nosotros mismos y enfocarnos en las nuevas generaciones. Hablando de esta Ley Federal de Remuneraciones, yo estaré muy a la expectativa y lo estoy, porque tiene que ser una alianza de nuestro actual presidente electo. No se puede pelear con el Poder Judicial de la Federación ni con ningún poder. Tiene que ser estratégico, tiene que ser muy pensante y sobre todo muy cuidadoso. Lo más que pudiera pasar, Nino, en la proyección del tema que estamos hablando ahorita, es que la gente del Poder Judicial de la Federación, las defensorías públicas, etcétera, que por cierto las quiere hacer defensorías populares. Ya Mira, está, así se llamarán. Mira, está muy bien, pero a la vez no. Porque no puede popularizar el ¿está país. bien o no? No, está bien porque él lo va a impulsar y lo va a lograr. Bueno. Y no está bien porque no es lo mejor está bien. realmente para México. El otro punto medular, pues es un paro nacional a nivel judicial federal. Y entonces nos van a poner de cabeza en ese punto. A ver. ¿Te acuerdas del primer procurador general de la República panista? Sí, de Lozano Gracia. Antonio Lozano Gracia. Él cuando llegó a Tijuana, Baja California, le dieron $3 millones por poner a un jefe de la policía. ¿Y de eso ya se les olvidó a ustedes? A todos, no nada más a nosotros, a todos. Y lo que fue noticia ayer no lo es ahora. Pero en fin, gracias. Porque era de tu partido, ¿verdad? No, ni no. Él no. Ahora resulta que es mi presidente y mi partido, cuando fue de los mexicanos. Pero bueno. Ah, ¿era el partido de los mexicanos? No, Ricardo no. Anaya Canallín. El presidente de la República, los presidentes panistas, fueron presidentes de México, no de mi partido. Muy bien, Jorge Raful, PRI. Nino, querido. De tu partido, PRI. Sí, claro. Ya ves, él sí, no. No, yo no niego No, la cruz de mi parroquia. Sí, yo estoy en las buenas y en las malas. Yo soy Anda. un clásico. Lo que te dijo. Nino, Conservador. 15 mexicanos, solamente 15 mexicanos en el México moderno de 1934 hasta López Obrador, presidente electo, han tenido
la oportunidad de ser presidentes de México. Yo hago una atenta y respetuosa llamado a Andrés Manuel López Obrador para que dé lo mejor de sí, para haga su mejor esfuerzo, más allá de cualquier situación, que se entregue realmente por México, que no caiga en ciertas banalidades y prácticas. Tiene una brillante oportunidad de trascender. Sí, hacer historia. Nosotros no tenemos esa posibilidad, él sí. Se lo ha ganado con su tesón, con su esfuerzo, con sus ideas, perseverancia, muy respetuosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ojalá lo haga lo mejor posible. Eso anhelamos todos los mexicanos. Claro. Todos los mexicanos que realmente queremos a nuestro país. Muchas gracias. Gracias, mi querido Te Nico. esperamos en las calles de Chihuahua. Ok, nena, muchas gracias. No iré. ¡Oh! Yo ya estaba muy contento. Virgilio Serrano, conclusión. Mira, Nino, como conclusión yo sí quisiera apuntar que igual que mi compañero, yo también quisiera pedirle al presidente electo, que ya va a ser presidente en funciones, que dé lo mejor de sí mismo. Creo que tiene que hacerlo necesariamente por el México que todos queremos. Pero, entre otras cosas, yo veo que esta ley de remuneraciones tiene un objetivo, ¿ok?, que es ahorrar dinero que México necesita, porque hay mucha gente que está ganando los millones de pesos en salarios y ahí tenemos 50 millones de pobres. Entonces, esto es parte de una estrategia para quitar dinero, pero dentro de esa estrategia encuentro que hay cuestiones que son incongruentes, como el Naim. Entonces, si ya el Naim está hecho y todo esto, pues que castigue a los responsables de los malos contratos y todo esto, pero que siga adelante con ese proyecto, porque si no, por un lado se está ahorrando dinero con esta ley de remuneraciones y por otro lado está tirando a la basura más de 30,000 o 50,000 millones de pesos. Entonces, eso es una incongruencia que yo como mexicano le solicito de la manera más atenta al presidente electo que corrija, para que sea una congruencia. Muy bien, muchas gracias, Alex Donatiu. Conclusión, comentario final, Alex. Muchas gracias por haberme invitado y participar con todos mis compañeros. Pues efectivamente viene una gran tarea para nuestro señor presidente, una tarea que no solo enfrentará los siguientes 3 años, sino que cuando sea el refrendo, que también se pretende realizar y se pretende conseguir, sino que también vea y escuche al Poder Judicial en ciertas áreas, que no generalice. Comparto y actualmente se los digo, sí hay áreas claves como es la Suprema Corte de Justicia que debe de regularse y debe de acotarse, pero que no pierda de lado los juzgados de distrito, los colegiados, los unitarios, que son una parte medular y de gente muy capaz, porque realmente la carga de trabajo es brutal, es excesiva y yo creo que podría reconsiderar ahí en esa situación y por otro lado desearle el mejor de los éxitos en este nuevo camino que viene. Son cambios trascendentales, esperemos que los haga valer y que el peso, que no se le olvide el tema de la corrupción y que se debe de castigar a quien lo merezca. Bueno, nada más déjame decirle un comentario, presidente. Los 5 te decían populista, ya no lo dijeron hoy. Yo nunca dije. Gracias, Nino. Gracias por la invitación. Gracias, Nino. Gracias, Nino, querido. Gracias. Nino, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.